historia inspiradora, pero la que viene es una historia que lo va a remover de su asiento, lo va a indignar. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un profesor escolar haya abusado sexualmente? Algunas personas dicen que son 15, otras 17, otros hablan de 30 alumnas. ¿Cómo es posible? Esto ocurrió en Cajabamba, en Cajamarca. Todas las víctimas que han ido y han denunciado pasaron por un examen médico legista que confirma la violación. Estamos hablando de criaturas de 11 años que hablan de vejaciones sistemáticas por parte de un sujeto llamado Luis Vázquez da Silva, que en estos momentos se convierte en el hombre más buscado del Perú, porque está prófugo, está este depredador dando vueltas por ahí. Y si usted lo identifica después de ver el reportaje de Angélica Villegas, lo que tiene que hacer es denunciarlo. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede haber ocurrido? ¿Por qué las niñas guardaron silencio? ¿Cuál es el modus operandi de este sujeto? ¿Hay más víctimas que no han hablado y que deberían ir a hacerlo y habría que animarlas a que lo hagan? Los testimonios que esta noche nos trae Angélica Villegas son absolutamente estremecedores. Estamos hablando de criaturitas de 10 y 11 años. Podría haber sido su hija, podría haber sido mi hijo. Vamos a ver el reportaje. Lo bajó su ropa interior y lo abusó de ella. Despierta ella toda desangrada. Usted escuchó el escalofriante testimonio de uno de los padres de familia en Cajabamba, cuando ellos pensaron que sus hijas aprendían en la escuela. Un profesor de 67 años abusaba sexualmente de ellas. Les tapaba la boca para que no griten, prendí el radio para que no escuchen, a vista de paciencia de los otros docentes que están ahí. Todo esto ocurría entre las paredes de un salón de clases con más de una decena de niñas que no superaban los 10 años de edad y hoy a través de sus padres denuncian el infierno vivido. Me ha tocado mis partes y cuando no iba me ha golpeado, me ha amenazado con un cuchillo, me ha amenazado con un arma. Día D ha llegado hasta esta escuela de Cajabamba recibiendo la denuncia de padres y representantes quienes acusan a este profesor, Luis Vázquez da Silva, de haber abusado sexualmente y tocado indebidamente a más de 15 de sus alumnas. Sin embargo, a un mes de ocurrido este hecho y pese a que existe una orden de captura contra él, continúa libre por las calles y el miedo de los afectados es que quizás en estos momentos esté tras la pista de sus próximas víctimas. Yo no sé a dónde ir, pedir justicia, por Dios que me haga, porque no sé dónde me encuentro. Y es que tanta impunidad en un caso lleno de total aberración ha desatado la ira en el pueblo de Cajabamba, que pide pena de muerte para el apodado monstruo de la escuela 112. Queremos matarlo nosotros, ese delincuente, desgraciado maldito que lo ha hecho grave a los niños. ¿Dónde está el profesor Luis Vázquez da Silva y qué pena le espera de comprobarse que abusó sexualmente de sus alumnas? Porque mi corazón más fuerte cuando te veo. Era admirado por su histrionismo y podía llegar a ser tan carismático que finalmente se robaba todas las miradas en cuestión de segundos. Este hombre de 63 años que ustedes observan cantando es el profesor de primaria Luis Vázquez da Silva, a quien además de la enseñanza le apasionaba la música, como se le ve en este encuentro escolar de hace pocos meses que sostuvo con la comunidad estudiantil de un colegio de Cajabamba en el que ejerció la docencia por más de 5 años tras salir de su natal Trujillo. No te desesperes por nuestra felicidad. El señor Luis Vázquez da Silva. Pero recibir aplausos no era realmente lo que el profesor buscaba con estas presentaciones escolares. Según el padre de un estudiante de 10 años, el docente pretendía usar la música como vía para acercarse a sus menores estudiantes, planificando actividades culturales con ellas, fuera del horario escolar. Sucedía que el profesor les enseñaba a los niños a cantar. Yo canto, estas cosas, a bailar, a hacer un montón de cosas en los bailes y él les citaba a su casa.
Incluso a este testimonio se une el de otro padre de una niña de 9 años, quien señala que el profesor Luis Vázquez también buscó ganarse la confianza de los papás de sus alumnas, frecuentando sus casas. ¿Usted llegó a tratar al profesor Luis Vázquez da Silva? Sí. Cuénteme cómo lo percibía usted a él. Tal vez como un amigo más. Lamentablemente le invitaba hasta una vez a mi casa para almorzar. ¿Qué lo hizo a usted confiar tan ciegamente en este profesor hasta el punto de incluso invitarlo a su casa? Lamentablemente, como se vio que su trato tal vez que pareció tranquilo, ¿no? Cuando usted invita al profesor a su casa, ¿percibió que él trataba a su hija de una manera especial? Sí, incluso le decía a mi hija, no sé, mis placas, le decía, mis muñecas. ¿No le pareció extraño que este profesor llamara tan cariñosamente a su hija o tuviera ese trato tan especial con ella? Que a la vez, como dicen, los docentes como segundo padre, pensábamos que era así, pero no fue así. Fue así como el profesor, que parecía respetado por sus alumnos y querido por los padres, pronto comenzó a perder los estribos cuando alguno de sus estudiantes empezó a rechazar las invitaciones que él les hacía a su casa. Esto es confirmado por la madre de una alumna de 9 años, quien extrañamente optó por evadir cualquier tipo de contacto con Vázquez da Silva. Cuando su hija no iba a casa de este profesor, ¿cuál era la reacción que él tenía? Dice que le golpeaba, pues. ¿Por qué no has ido a mi cuarto? Es que si yo te he dicho que vais a mi cuarto. ¿Dónde la golpeaba? En su espalda, dice. Patadas, dice que le tiraba. Golpes, dice, de sus oídos le jalaba. ¿Eso no la hizo a usted como madre ir al colegio a preguntar qué pasaba con la niña? Pero no querían, pues. No cerraban bien la puerta los auxiliares y no querían para entrar. ¿Usted no la dejaban entrar al colegio de su hija? No. Pero si usted era su mamá. Sí, pero íbamos varias a veces a esperar. Espera a la hora que salgan a recreo. ¿Sabes qué? Espera hasta las 11. Y a cuando ya el profesor ya había hecho algo ya a las niñas. ¿Y a qué se refiere esta madre cuando dice que ya el profesor le había hecho algo a las niñas? Lo que a continuación les contamos eriza la piel de cualquiera. Este fue el salón de clases que empleó el profesor Luis Vázquez, según los familiares de las víctimas, para atrapar a sus alumnas, que oscilaban entre 9 y 12 años. La excusa era que ellas, después de la jornada escolar, debían permanecer haciendo tareas pendientes. Pero el trasfondo de todo esto es que lamentablemente una vez solo con ellas, daba rienda suelta a sus bajos instintos. Todo esto se supo luego que el profesor Luis Vázquez da Silva extrañamente abandonara la unidad educativa donde daba clases, causando así que un grupo de más de 15 alumnas sacara fuerzas para contar que fueron víctimas de abusos y tocamientos por parte del docente Vázquez. Situación que fue afirmada por los mismos padres con quienes hemos venido conversando a lo largo de esta historia. ¿Qué te cuenta tu hija de por qué ella cree que este profesor abusó de ella? Dice que lo bajó su ropa interior y lo abusó de ella. Despierta ella toda desangrada. No sé. Ese mismo dolor e impotencia que siente esta madre también lo vivió otro padre cuando se enteró que su hija de 9 años había sido objeto de abuso sexual. Yo cuando llego al centro educativo los encuentro todos los padres llorando. Es una sorpresa muy fuerte. ¿Cómo lograba el profesor todo esto? Hacía quedar 2 a 3 niñas, con una hacía esa violación y las otras niñas mirando ahí, les tapaba la boca para que no griten, prendía el radio para que no escuchen, a vista de paciencia de los otros docentes que están ahí. Pero aquí no termina la pesadilla vivida en un salón de clases. En otro extremo de Cajabamba, otra madre nos contó que su hija de 10 años no solo resultó ser víctima de abuso sexual por el mismo profesor, sino que también este la dopó. Me ha contado, me dice, el profesor en un vaso de agua me ha dado pastillas, que yo me desmayé. Y ella no recuerda exactamente, dice, cómo ha sido, pero ella, el resultado que desnuda, despertó que le dolía sus partes. ¿Qué me has hecho? Es que le dijo, me duele, es que sí, a mis partes me duele. Es que le dijo, así en donde he ido yo, en otras instituciones, en donde yo he enseñado, así le he hecho a las demás niñas.
Tan enferma habría sido la mente de este profesor de primaria que los episodios de abuso, según los denunciantes, estuvieron acompañados de otro tipo de aberraciones que hieren nuestras susceptibilidades. Abusos que se habrían cometido hasta en más de 3 oportunidades con una misma alumna, quien no denunció en el momento por supuestas amenazas del docente. Si tú hablas, le voy a matar a la perra de tu madre y al perro de tu padre, lo voy a matar. Amenazado con un cuchillo, amenazado con un arma. Tras conocer los terribles momentos que sus hijas vivieron, estos padres denunciaron al profesor Luis Vázquez y al director de la escuela donde todo ocurrió por presunta complicidad. Además, la UGEL sancionó a ambos docentes, abriéndoles un proceso administrativo. ¿Qué significa esto? Impedirle el contacto con los estudiantes de acá en adelante. Pero esta resolución solamente le impide el contacto con los estudiantes y lo ubica en otras áreas, porque en muchas oportunidades hay profesores que han sido denunciados por abuso sexual, los retiran de las aulas, pero al poco tiempo lo ubican en otro colegio o sigue ejerciendo funciones dentro de la UGEL. Entonces quisiera saber cómo va a quedar este profesor a raíz de... Definitivamente y tajantemente esta resolución lo inhabilita definitivamente. ¿Lo inhabilita de todo cargo? Ninguna acción, ningún contacto con los estudiantes. No lo vamos a ver ejerciendo en otra área. Así es. No obstante, la Dirección de Educación de Cajabamba está consciente que actualmente no existe la manera de detectar si un profesor trae denuncias desde otros planteles, como se evidencia en este historial profesional de Luis Vázquez da Silva, donde solo está su récord profesional comenzado a finales de los 70 hasta la actualidad en diferentes departamentos del país, pero en ninguna de estas líneas expone cualquier evento irregular en el que el docente habría participado. Una gran falla que indignó al pueblo de Cajabamba, quienes salieron el último viernes a pedir pena de muerte para el acusado. Queremos matarlo nosotros, ese delincuente, desgraciado maldito que lo ha hecho grave a los niños. Pena de muerte para este señor, porque no es posible que haga esto con nuestros niños. ¡Justicia para los niños! ¡Justicia para los niños! Que las autoridades nos ayuden, nos apoyen, que no se queden dormidos, que por lo menos oigan nuestra voz de protesta, porque nuestros hijos no son perros, son seres humanos. Porque he tenido que hacerlo a mi hija así de esa manera, ha sido una niña. Me dice yo, mamá, he sido una niña, yo no he sabido lo que bien estaba haciendo. Porque es que le ha dicho que eso es normal, que no. No sé por qué no tuvieron que hacer a mi hija de esta manera. Ella ha sido una niña. Con el pasar de los días, los padres de los presuntos agraviados han llegado a la conclusión que en el colegio donde todo ocurrió, hubo más de un cómplice en los actos de abuso y tocamiento, ya que para ellos es inconcebible que este tipo de situaciones se registren en instituciones educativas sin que nadie se percate de cualquier irregularidad, por lo que exigen a la justicia investigar a todo el personal de la escuela. Mientras que un grupo de psicólogos aún se entrevista con las escolares afectadas para determinar si todas fueron ultrajadas. Pero indudablemente para estos padres será difícil recuperar la confianza en los profesores, porque siempre estará en sus mentes el nombre de Luis Vázquez da Silva, quien según ellos apagó eternamente la sonrisa de más de 15 niñas. Se choca con unas niñas indefensas. Conmigo, tarde o temprano vas a caer. Yo te estoy buscando. Sé que te voy a encontrar. No le voy a entregar a la justicia. Yo voy a hacer justicia por mis manos.